¿qué te parece lo que ha pasado con Kevin Spacey, que era uno de los mejores actores de su generación? Y ahora, pues no puedes disfrutar de su trabajo por cosas que no tienen tanto que ver con su trabajo. Ay. A ver, yo creo que él es un gran actor. Yo cené con él una vez en Los Ángeles. Vale. Hombre, digamos que fue una cena donde estaban, ya te puedo decir, estaban Sean Penn y él. Joder, qué cena. Y él. Y había 3 personas más, o sea, no era una gran cena, era en casa de una persona que nos reunió a 6 personas, ¿no? A ver, pero esto tampoco, es que, ¿ves? Pero tampoco es significativo. O sea, yo lo que vi fueron aquí una pelea de gallos, de 2, porque yo he hecho esto y tú has hecho lo otro, y a mí me parece una ridiculez. Y qué impactante cuando es gente que está tan arriba, ¿no? Verlos peleando, porque si son... No te lo puedes figurar, eran como 2... tan potente y... Sí, como dos chavales en el patio del colegio. Tan vulgar, era como... wow, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué egos y qué vanidades tan ridículas? Es verdad, ¿no? Yo estaba ahí flipando. Me sorprende más de Sean Penn, que tiene una imagen como de tipo duro, frío, pasota y todo eso, y que se meta en esa batalla de gallos me llama la atención, pero fíjate. A ver, ¿qué hizo Sean Penn con estos chavales? La ley parece que dijo que no lo absolvieron. Hay nuevas denuncias. Esto nunca sabremos. Hay un momento que cuando todo deviene judicial. Qué es lo de Sean Penn, ¿eh? No, perdona, lo de Kevin Spacey. Vale. No, lo de... Digo, a ver si hay otro escándalo referente a Sean Penn que no... Bueno, yo creo que Robin Bright Penn ha sido bastante también hablado de un maltrato psicológico continuado, aunque no ha habido... Bueno, pero bueno, tampoco lo sabremos, ¿no? Ya. ¿Qué pasa al interior de una pareja? Ya. Bueno, cuando hay un ojo morado sí que lo sabemos, pero aparte de eso es muy difícil saberlo. Y cuando son famosos ya que hay un eco malsano de lo que han hecho, de lo que no han hecho, si han hablado, si no han hablado. Siempre yo no sé, lo que se cuenta a un principio. Pero bueno, ha hecho una película en Italia, pero yo creo que si realmente le han absuelto, pues seguramente volverá al cine, ¿no? No lo sé. Es que no... ¿Qué pasó cuando fue director del Old Vic? Donde muchas de las cosas de las denuncias fueron en ese momento, ¿no? Por cómo se comportaba sí. Detrás de cámara. Pero ¿dónde está además esta cosa de el utilizar el poder, ¿no? Utilizar tu posición de poder para ligar. Pero también... Joel Kinnaman también había dicho que había hecho una película con él y en un late y dijo... pude detectar dijo algo así como pude detectar fácilmente que yo le agradaba, dando a entender como pues, que tendría las manos largas o... Que ahí, claro, ahí sí que estamos hablando de cómo se comporta en el trabajo al final. No es lo que llega a los espectadores, pero sí que es un comportamiento en el ejercicio de su profesión. Sí, lo podremos dar muchas vueltas y ¿dónde está la verdad de todo eso? Es que no lo sé, sinceramente. Pero a donde yo quiero llegar es a si tú compartes que a alguien se le... El hombre y la obra. Se le asesine profesionalmente por lo que hace personalmente. Que ya te digo, aquí no sé si aplica porque al final estamos hablando de que en los rodajes, por lo visto, tenía un comportamiento cuando menos censurable. Por lo visto, es que tampoco... Pero no ¿qué sé. quiere decir? Claro. O sea, tenía las manos largas, la gente le paraba, no le paraban porque era Kevin Spacey, ¿no? Ahí entra la posición sí, con Louis de poder. C.K. pasó algo así también, de que parece ser que no le paraban y entra en juego él, pero no le paraban porque era Louis C.K., y eran aspirantes a ¿Ves? Es curioso, cómicas. ¿no? Es curioso porque lo de Louis C.K. Lo de Louis C.K., claro, claro, esta cosa de que él le gustaba este fantasma, que es hacerse una paja delante de una persona a la que acaba de conocer. Normalmente cómicas aspirantes. Cómicas que aspiraban. Que ese es el tema. Dices, pero bueno, ¿pedía permiso? Sí. Parece que sí. Parece Entonces, ser que claro, sí. dices, ¿por qué no decir, oye, tío, o sea, ¿Sabes que córtate? Dave Chappelle decía en un monólogo que una de las denunciantes
decía que por teléfono. Y entonces Dave Chappelle decía, ¿ya has pensado en colgar? O sea, ¿pensaste en colgar? Sí, o sea, a ver, los famosos ejercen una fascinación sobre todo el mundo. Ujú. Esto es innegable. O sea, y hay algo, y el poder. Que de eso yo creo que tenemos que curarnos todos. De no porque alguien es famoso, ya no de causas sexuales, sino también de fascinación. Decir, a ver, esta persona será fantástica en su tal, pero igual no tiene que opinar de otras cosas. Te lo dice alguien que opina sí. de todo. Bueno, pero tú, Que alguien puede decir, tú con mucha mesura, tú no sientas cátedra ni das lecciones. procuro no hacerlo. Claro. Porque además no me las creo las lecciones para nada, ¿no? Tú me preguntas, ¿trabajarías con Kevin Spacey? Pues no lo sé. Te lo juro, no lo sé. Si escribiera algo que pensara que era es la única posibilidad pues igual sí. No, sin que sea la única posibilidad, sino porque es un grandísimo actor. Lo es. Que luego tú has cenado con él y que... te iba a preguntar también, cuando cenaste con él, ¿ya había pasado todo esto? No. No. Que... Estaba a las puertas de pasar. Era cuando le ofrecieron. Él hablaba además del Old Vic, ¿no? De la posibilidad de dirigir este teatro. Sí, sí. Y Sean Penn se reía. ¿Cómo vas a hacer? Bueno, era todo... Fue un... Y además había otra persona en la cena al que yo admiro muchísimo, que me parece un director además visionario, que es Spike Jonze, que fue el director de muchas películas, y de Her, que hoy... O sea, ¿tú te acuerdas de Her, la película esta, donde Joaquin Phoenix se enamora de una voz? Scarlett Johansson, la voz preciosa también. Que ahora la gente tiene novios y novias de AI, que a mí no me cabe en la cabeza. Yeah. Que yo ya sé que el amor es una construcción, que tú pones en el otro, pero claro, esto ya lo pones con una base carnal. Poner toda esta construcción amorosa en algo que no existe... Pero tú ten en cuenta que ya antes había parejas online que tú veías aquel, vamos, seguro que tú lo has visto porque te pega también Catfish. Claro, estás sintiendo, Isabel. Pues wow. ahí Es que había gente que tenía relaciones de hacía 5 años con alguien que luego resultaba ser otra persona porque eran online, era una relación online de 5 años. Entonces tampoco es tan extraño lo que estamos viendo ahora, teniendo en cuenta eso. Sí, pero es que ahora sabemos que no existe. Ya. En Catfish nuestra proyección, porque realmente creían que existía. Vives de la ilusión del día, aunque pasen 5 años, pero un día nos encontraremos. Un día, y sospechas algo, pero te lo ocultas a ti mismo, sí. ¿No? Entonces, bueno, Her, el director de Spike Jonze, estaba allí, ¿no? Y yo recuerdo realmente pensar... Y me acuerdo que nos mirábamos y me acuerdo que yo le dije... Yo no sé si grabar esto y algún día utilizarlo en algo porque es alucinante. ¿Cómo 2 personas que habían bebido un poco, tampoco habían bebido mucho, y tú por qué tal? Y entonces el Sean le enseñaba un vídeo de un cantante tal y el otro le enseñaba, no, pues yo ahora voy a trabajar con... Y eran los dos enseñándose cosas en el móvil, flipando. Que era como... Yo recuerdo que Spike y yo nos mirábamos como diciendo... Y yo le decía, pero esto está ocurriendo. Y yo decía... ¿Tú has visto extras de Ricky Gervais? Bueno, no la he visto. He comprado los DVDs y los regalo a la gente. Diciendo, tenéis que ver esto. Me he visto toda la temporada 40 veces. Y esto que estás contando parece que me lo estás sacando de ahí. Totalmente. Tal cual. O sea, parece tal cual un sketch de Ricky Gervais. Los egos de 2 actores peleándose, pues yo hice no sé qué, pues yo hice... Extras me parece una puta obra maestra. Es increíble. O sea, y Life's Too Short. Y perdona, y el episodio de David Bowie. ¡Oh! Es el cierre, además. Yo creo que es el cierre por todo lo alto. Cuando se pone a componerle una canción metiéndose con Ricky Gervais. ¡Wow! No, y Daniel Radcliffe cuando va por ahí como intentando hacerse el mayor, porque sobre todo es como consigue Ricky Gervais que la gente acepte descojonarse de sí misma y autohumillarse, porque lo de Daniel Radcliffe se está autohumillando. Y es increíble. Pues esto que me estás contando, te lo juro por Dios, que parece sacado de ahí. No, era algo... Era de esas cosas, de esos momentos que dices, Dios mío, 2 personas que tienen un talento inmenso, ¿cómo estar actuando como 2 chavales que no tienen media neurona en la cabeza en un patio de colegio? No tienen un Oscar. Los 2. Por eso. O sea, 2 ganadores de un Oscar peleándose como si fuesen unos aspirantes No, porque tú has hecho situación? una cosa como...
que wow, ¿no? Es Claro, a donde quería llegar yo es, obviando que lo conoces y que sabes ciertos rasgos de su personalidad que a lo mejor no te agradan especialmente, eso. y conozco gente que ha trabajado con él. Y Kevin Spacey es un grandísimo actor, eso es incuestionable. Entonces, tú si pudieses contar con él, no es que lo necesitases porque es que este papel no sé qué, no, simplemente dispongo de este tío, que además ahora no creo que pida mucho dinero. Y joder, ¿sabes qué pasa? pues, Que yo, ay, a ver, pero hay sabes gente, que te ponen la picota. hay gente que hay un momento que yo es que no me iba a divertir ni con él ni con Sean Penn. Necesito otro. Yo no digo que, vamos a ver, que yo he trabajado con gente muy difícil y con mucho ego y con mucho tal, pero hay un momento de conexión, ¿no? Que dices. Yeah. Por O eso te de ver si te puedes entender. Yo con estos dos no me entendería. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué lo vamos a hacer? Pero por eso te decía Pa' que, sufrir, que no. obviases la parte de que los conoces y que sabes que no encajarías. Si no, Luego los 5 minutos, bueno, 10 minutos que estuvimos hablando, porque el tipo, la verdad, había visto, me acuerdo que había visto las 2 películas que había. Mi vida sin mí, la vida de las palabras, fue muy, muy halagador, pero feeling yo no tuve. Hay gente que la ve en su momento y tienes feeling. Pienso, pues no sé, el otro día que hablé con Oscar Isaac, pensé, este tipo me entendería. Y me parece un grandísimo actor. Gente que he conocido que he pensado, que por mucho que... No. Bueno, me estás esquivando, porque yo te digo, si obvias toda la parte del feeling y de... Si simplemente sabes que tiene el talento que tiene como actor, pero que se le ha acusado de estas cosas y que se le ha un poco, pues... Hombre, lo que pasa es matado que ahora, civilmente o ¿qué es profesionalmente. ¿qué es lo que ocurre ahora? Que trabajar con alguien que ha pasado... Hay algo que es... ¿Qué es lo primero que le van a preguntar los periodistas sobre esto? No le van a preguntar por la película que está haciendo con él, ni a ti te van a preguntar sobre tu proyecto. Te van a preguntar, ¿y cómo es que...? Entonces es muy cruel, pero no trabajaría con él. Ya, por todo lo que supondría después. Yo soy una persona pragmática. Y a pesar de que ha sido absuelto, yo no sé, es que no lo sé. No sé, he leído bastante pues todas las acusaciones y no lo sé.